Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy, continuando con la temática que estábamos trabajando, va a ser la distribución del ingreso en base a las tres posibilidades que nos va a brindar este marco teórico en el cual yo les adjunté previamente. Bueno, una de las cuestiones que vamos a ver era, si recordamos la clase anterior, era la temática específica de la tasa de interés, bien, del ingreso y las expectativas de las empresas, y por último el nivel de capacidad instalada en cada una de las empresas. En esta clase los puntos específicos que vamos a ver son los siguientes. El principal, cómo el Estado, bien, intenta redistribuir los ingresos de tal forma de que a cada uno de los ciudadanos, dependiendo su nivel de vida, pueda brindarle los servicios básicos de supervivencia para sobrevivir en esta situación o en estas distintas situaciones en las que se van produciendo. En la primera es los impuestos. Bien, cuando hablamos de los impuestos, el libro hace referencia específicamente a los impuestos que el Estado va a tomar, ya sea en forma específica, un impuesto general, por ejemplo el IVA, donde recae sobre todas las operaciones de compra y venta de bienes, bien, o de servicios. Recae sobre todas las operaciones. Digamos, en este caso no hay una diferencia entre un tipo de consumidor u otro tipo de consumidor. Sí va a marcar la diferencia sobre el tipo de responsabilidad que tiene ese consumidor en estos momentos. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto va a ser en cuanto a qué tipo de impuestos pueden ser un poco más generales, y estos impuestos, cuando hablamos de generales, es específicamente a qué proporción de la sociedad le va a recaer. Por ejemplo, el famoso impuesto a las ganancias. Cuando hablamos del impuesto a las ganancias, es un impuesto que recae sobre las ganancias propias de las 4 categorías que existen, y que si ustedes los escucharon a sus papás, a sus mamás, o específicamente a alguien que tiene un trabajo y percibe un ingreso X, bien, los escuchamos a menudo decir que, uy, esta vez me agarró ganancias. Bueno, es un impuesto que mal bien cae sobre las labores que realizamos a diario, es decir, el trabajo que realizamos a diario, eh, ha quedado con su importe de alcance, ha quedado atrasado en el tiempo, y en este caso el trabajo, el trabajo que brinda un empleado común y corriente y que se ve alcanzado por este impuesto le va a sacar una parte y se la va, digamos, y se va hacia el Estado. El Estado es el ente recaudador a través de la FIP. Bien, bueno, ese es el primer punto. Lo que yo quiero es que vean que dentro de lo que yo les mando del marco teórico, hay específicamente una clasificación, y dentro de esa clasificación de tipos de impuestos, lo que yo quiero que hagan es que busquen un impuesto que se enmarque en cada una de esas clasificaciones. Yo le acabo de dar 2 ejemplos simples, pero hay millones de impuestos. Exactamente, la Argentina tiene más de 300 impuestos que recaen de forma directa o indirecta sobre todos los habitantes de la República Argentina. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, ese es el primer punto. Es decir, cómo el Estado distribuye los ingresos. Primero saber de dónde consigue los ingresos. Bien, ahora vamos a ver la segunda forma de ver cómo el Estado consigue sus ingresos. La segunda forma es la famosa transferencia. Bien. Bien, cuando hablamos de transferencia, a esto nos referimos a cómo un sistema, como por ejemplo es el ANSES,
Bien, el ANSES va a recaudar a través de los empleados o a través de los autónomos. No es un impuesto, sino es más bien la recaudación que se va a tomar para poder paliar una cierta, a corto o largo plazo, un cierto retiro, lo que conocemos comúnmente como jubilación. Y en este caso, como nuestro sistema previsional es de características solidario, le va a pedir a esta población que además colabore con la gente que, en cierta forma, no puede acceder a un empleo, o tiene una discapacidad, o, en cierta forma, ha quedado sin empleo en estos momentos. El Estado, en forma igualitaria con las empresas y las familias, el triángulo de unión, van a colaborar y van a transferir fondos que se recaudan en forma conjunta a esta población que momentáneamente o en forma permanente se va a encontrar en situación de vulnerabilidad. Bien, entonces en este caso la transferencia lo consigue a través de fondos que específicamente perciben órganos como el ANSES. Bien, el último punto que quiero que veamos es cuando el Estado ya interviene, la intervención en el mercado. Bien, como habremos visto, existen el año pasado habíamos visto distintos tipos de estados. En el estado neoliberal, el Estado simplemente deja que el mercado haga lo que quiera, destruya lo que quiera, no interviene en absolutamente nada. En estados un poco más democráticos, republicanos o de característica más humana o más natural, lo que va a hacer el Estado es tratar de intervenir en el sistema, en esta parte, como lo estamos viendo en la parte de recaudación, intentando evitar, ¿se acuerdan el año pasado lo que hablábamos de monopolios, oligopolios y demás? Bueno, intentar evitar eso y intervenir en ese mecanismo a través de desglose de empresas, o en otros casos simplemente permitirle la apertura a otras empresas, fomentando la inversión. Bien, y en esto cabe remarcar lo siguiente: el Estado lo que va a intentar siempre es favorecer a las masas. Un Estado social, no diría socialista, porque el Estado socialista es el extremo opuesto. Más bien un Estado popular, un Estado más democrático, va a permitir que favorezca a las masas de empresas, a las masas de productores, a las masas de trabajadores. Bien, entonces en este caso específico, la intervención directa en el mercado es una intervención que siempre se va a dar impositivamente, porque ¿qué es lo que estamos hablando ahora? Son los ingresos del Estado. Entonces, es decir, cómo el Estado va a intervenir en esa medida, ¿bien?, en esa empresa, en esa población, para recaudar un poco más, ¿bien?, y poder hacer equitativa la distribución. Como podrán observar en la bibliografía que les envié, hemos visto una curva, a modo de ejemplo, dibujo nada más, la famosa curva de Lorenz, bien, en donde establece parámetros de igualdad en la recta y desigualdad en la curva. Es decir, en esa fluctuación que se ve en la parte de abajo, son puntos que son desiguales. Entonces, en este caso, cuando vemos esta exposición
y queremos tratar de comprenderlo, lo que me está diciendo acá es el punto de excelencia, es decir, todo el ingreso que se percibe se distribuye en forma equitativa. Y todos los puntos que están por debajo se distribuyen en forma desigual. Entonces, ¿qué es lo que quiero recalcar con esto? Van a ver la curva, yo no los invito a que en la curva vamos a desarrollarla la curva, porque en estos momentos no tengo los recursos suficientes para eso, pero sí los invito a que lean y puedan instruirse un poquitito más sobre la temática esta que estamos trabajando. Por lo pronto, luego de que vean este video, los invito a que hagan las actividades con el material teórico que ya teníamos de la clase anterior y investiguen un poquitito sobre toda la temática que estamos trabajando. Bien, a todos y todas les mando un saludo grande y espero que les guste este video. Un abrazo.